Hola Santi, Juli, ¿cómo vas? bien hermano, ¿cómo estás? ¿Me ves Tienes, ahí? sí, te escuché entrecortado, Juli. Ok, déjame, nos cambiamos de red a ver si mejora. Sí, ahí ya te escucho un poquito mejor. Esperemos que Julián se acomode para tener una charla sobre todo. Ahí ya mejor, Juli. Listo, listo, perfecto. Bueno, Juli, ¿cómo vas? ¿Cómo vas en esta cuarentena? Bien hermano, bien, bien, gracias a Dios, pues en medio de esta situación que creo que nos ha cambiado la dinámica de vida a todos en muchos sentidos, bien, confiando en que hay un propósito de Dios, agradecido por el bienestar de familia, de la gente que amo y bueno, trabajando, adaptándonos al trabajo desde casa. Tenemos un poquito de problemas con la conexión, Juli. Ahí tú me escuchas bien, Juli. Y yo ahí te escucho perfecto. Listo, Juli. Bueno, pues empecemos, Juli, porque muchas personas conocen al Julián Capera, periodista, profesional, dedicado, pero muy pocos conocen lo que es Julián Capera como persona. De dónde nació, pues la mayoría saben que eres de Ibagué, pero pues iniciemos y cuéntanos un poco cómo iniciaste, o sea, tu vida en el colegio, porque ahí tengo varias fuentes que me dijeron que iniciaste haciendo radio en el colegio. Sí, realmente, pues la pasión por los medios de comunicación empezó siendo muy chiquito, esa atracción por la prensa escrita, siempre muy vinculado a los deportes, al fútbol, por la radio, por la televisión. Y la primera posibilidad que tuve de trabajar en un medio, así fuera, digamos, pequeño y artesanal en algunos sentidos, fue en el colegio, arrancando bachillerato tuve ahí en la emisora del colegio esa primera chance de hablar en un micrófono, de hablarle a otras personas y de empezar a hacer radio y de enamorarme de este camino que pues nos ha traído hasta aquí. Y estudiaste en Ibagué, ¿en qué colegio? Sí, yo soy de Ibagué, mi familia es de Ibagué, yo estudié en el Colegio Champañat, que es el colegio de una comunidad religiosa de los hermanos maristas. Mi mamá durante mucho tiempo ha sido la psicóloga de ese colegio, antes se llamaba San Luis Gonzaga, quedaba en el centro, después cambió de sede y se llama ahora Colegio Champañat, y ahí estudié yo desde primero hasta 11, hice todo el colegio y mis hermanos también hicieron todo el colegio ahí en el Champañat. ¿Y qué tal eras como estudiante? ¿Si eras juicioso o más bien casposo, como se dice? No, yo siempre fui vicioso, además porque nosotros teníamos una condición para poder disfrutar de esa beca que nos daban gracias al trabajo y al esfuerzo de mi mamá. Nosotros teníamos que sostener eso con rendimiento académico, con promedio académico, y si no era así, podíamos perder la beca. Entonces, me tocaba ser juicioso y creo que durante 10 de los 11 años fui muy juicioso. Ya en 11, cuando vi pues que ya no me podían quitar la beca porque al año siguiente ya no iba a estar, y con todo lo que se vive en 11, esas ganas de disfrutar los últimos momentos con los amigos, la revista, la excursión, un montón de cosas maravillosas, creo que lo académico pasó un poquito a otro plano, pero el resto siempre fue juicioso en el colegio. Bueno, Juli, y ya tú dices que hablando otra vez del tema de los medios de comunicación y sobre todo cuando pregunté esta historia me pareció algo particular y es que tú hacías periódicos y se los vendías a tus padres. ¿Cómo es eso? Cuéntanos esa anécdota. Sí, así es. Yo recién aprendí a escribir, estando todavía muy chiquito y varios años antes de tener esa posibilidad en la emisora del colegio. Yo veía los noticieros del mediodía y con lo que veía ahí, así, pues
escribiendo las noticias y se lo vendí a mi papá y a mi abuela materna. Fue como el primer producto que salió de mí y ellos fueron los primeros patrocinadores. Y bueno, es un recuerdo muy bonito. Mi papá, que es mi patrocinador número uno y mi hincha número uno, sé que todavía guarda esos periódicos en una cajita que tiene ahí en la habitación. Entonces, para mí que ellos le den valor a esas cosas y a esos recuerdos, pues es realmente valioso y es muy bonito recordar eso. ¿Y por cuánto valor? O sea, ¿cuánto te pagaban por esos periódicos? ¿Cuál era No, el trueque ahí? yo no me acuerdo, pero eran monedas, debían ser 100, 200 pesos, que en esa época pues era más de lo que valen ahora, pero pues era algo simbólico como para comprar los dulces o comprar los stickers de los álbumes. Yo siempre hice álbumes, los álbumes de fútbol o de los muñecos que me gustaban, para poder comprar esas cosas, pero era algo realmente simbólico, no tal, o sea, no se les descuadraron las cuentas por haberme comprado esos periódicos, estoy seguro. Bueno, Juli, y me imagino que es por tu papá y por donde naciste que eres hincha del Deportes Tolima. ¿Cómo nace ese amor? ¿Cómo nace la primera ida al Estadio Manuel Murillo Toro y donde Cupido flechó tu corazón por los vino tinto y oro? Bueno, realmente mi papá nunca fue muy futbolero, más allá de que le tocó vivir una época maravillosa en la ciudad de Ibagué con el Cocorico Tolima, el equipo de Zapuca, de Víctor Hugo del Río, de Centurión, y en esa época mi papá era de ir al estadio y de ir a Oriental cuando en sus años de universidad, pero más allá de eso, mi papá nunca fue muy futbolero, sobre todo por lo que implica ir a fútbol en nuestro país, que es una experiencia pues que realmente lo vive el que disfruta demasiado el juego porque hay que arriesgarse a un montón de cosas, es incómodo, no hay donde parquear, es inseguro, bueno, y por esa razón pues la ida al estadio nunca fue como de los planes favoritos de mi papá. Pero pues siempre estaba pendiente del equipo y ese contacto mío con los amigos, con la gente, el entorno, como que me fue enseñando que el Deportes Tolima hace parte de nuestra tradición, de nuestra herencia, es como la familia, los amigos, es algo de lo que uno no se puede desprender, de lo que no se puede negar. Y bueno, yo el primer día de estadio lo tengo muy claro porque pues yo le había insistido mucho a mi papá durante esa semana para que me llevara al estadio, como te digo, no era su plan favorito, y finalmente ese domingo mi papá llegó a la casa con las boletas, casi no llegamos al estadio porque mi mamá estaba embarazada y le dio un antojo, entonces tocó ir a la Florida, que se llamaba un restaurante, a llevarle el salpicón, salir corriendo para el estadio. Y esa sensación de cuando uno sube las gradas y ve la grama por primera vez es algo que quedó para siempre marcado en mi corazón y de ahí en adelante es una de las cosas que más disfruto, poder ir al estadio y poder ir al estadio de Ibagué. Y bueno, mi papá cada vez que tenía chance, más allá de que no lo disfrutara tanto y que lo hacía más por amor a mí, me llevaba al estadio. Ya cuando fue un poquito más grande, empecé solo, empecé con mis amigos, después a llevar a mi hermano menor, pero ahí nació ese amor y recuerdo mucho que ese día Tolima hizo un partidazo, era el Tolima de Elson Becerra, le ganó 3-1 al América. Al final hubo problema entre las barras, mi papá le tocó salir corriendo conmigo, gases lacrimógenos, piedras, y cuando volvimos a la casa, pues él estaba seguro de que yo había quedado curado de esa experiencia. Que no Y me ibas a dijo, volver. exacto, y me dijo, supongo que ya, que listo, que ya calmaste la goma y que por ahora no volvemos al estadio. Y yo le dije, no, lo contrario, o sea, yo quiero ir al estadio todos los días de mi vida. Fue a mis 7 años el día más emocionante de mi vida. Y es algo que no se me olvida. Ese es el primer recuerdo que tengo de estadio con mi papá. Bueno, Juli, y ya me imagino que fue algo doloroso o poco triste cuando decides ya venirte a Bogotá, porque pues lo que tú dices, te desprendes de una tradición, primero de tu familia, y como tú decías, ya estabas cogiéndole como más confianza al estadio, se puede decir así, y decides venirte a Bogotá. ¿Por qué decides? Sí, eso fue a mis 17 años cuando yo terminé el colegio. Mis papás haciendo un esfuerzo
gigante, por los costos que implica mandar un hijo a otra ciudad y más a la capital, que sin ninguna duda pues es más costoso vivir acá que vivir en una ciudad como Ibagué. Mis papás hicieron un esfuerzo muy grande, un sacrificio muy grande, tocó endeudarse, como la mayoría de familias en Colombia, para estudiar en una universidad privada. Y bueno, ellos decidieron mandarme a estudiar aquí a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Nosotros habíamos visto universidades en otras partes del país, fuimos incluso a Manizales a conocer la Universidad de Manizales. A mí me gustó, me gustaba la idea de que fuera una universidad o una ciudad más parecida a la nuestra, una ciudad intermedia, no tan grande, no tan fría en algún sentido. Y a mí me gustaba esa idea, me sonaba esa idea, más allá de que tocaba viajar por la línea para ir a la casa. Pero finalmente mi papá, pues que es un hombre muy sabio y que ha hecho todo por nosotros, por mis hermanos y por mí, dijo que pues tocaba asumir el reto de hacerlo en Bogotá. Viajamos a Bogotá, conocimos la universidad y ahí empecé yo en la Tadeo. Y bueno, al principio sí fue complicado porque fue despedirse de la familia, de los amigos de infancia, de las calles que uno conoce y ama. Y los primeros meses, el primer semestre fue duro, pero bueno, después fui conociendo gente maravillosa y enamorándome de esta ciudad por la que ahora tengo un profundo respeto, un profundo cariño y la cual es mi casa. Bogotá es mi casa ahora. Y Juli, precisamente tú, pues yo también te conozco de varios años atrás y tú en algún momento me compartiste la opinión que me dijiste que iniciar acá y estudiar en la Jorge de Lozano fue duro y que tú eres un bendecido porque a muy temprano, en tu quinto semestre, tuviste la oportunidad de hacer tus prácticas y que fuiste afortunado y te pudiste quedar en el lugar donde hiciste las prácticas. Cuéntanos primero cómo se dio y todos los papeles que tuviste que hacer con la universidad, porque en quinto semestre es muy complicado que le den a hacer prácticas, ¿no? Sí, realmente yo no tenía los créditos que exige la universidad en ese momento para poder hacer prácticas académicas. Creo que primeramente la gracia de Dios y segundo el hecho de que nosotros, Marcela, que es mi prometida y yo, habíamos ganado un premio nacional de periodismo un semestre antes, el premio del CPB. Creo que eso sin ninguna duda fue la llave que abrió esa puerta y finalmente después de un diálogo con la universidad, ellos me permitieron arrancar en Caracol estando todavía muy chiquito y quedándome casi la mitad de la carrera por delante. Y ahí empezó un proceso muy bonito, muy exigente también, porque me tocaba hacer las dos cosas al tiempo, estudiar y trabajar. Trabajar en una empresa como Caracol es absolutamente demandante y estudiar pues también implica un gasto en cuanto a tiempo, un esfuerzo. Yo en esa época trabajaba como productor de la Largue y mi horario era de 2 de la tarde a 12 de la noche más o menos y estudiaba de 7 de la mañana a 1 de la tarde, pero salía a medianoche a hacer trabajos de la universidad porque a las 7 tenía clase y terminaba clase y salía corriendo para Caracol. Fueron algunos semestres duros, exigentes, pero también una época muy bonita. Poder hacer las dos cosas fue algo que me dejó muchísimo aprendizaje, muchísimas enseñanzas y recuerdo también con mucho cariño esa etapa de transición entre la universidad y el trabajo. Y precisamente, Juli, en toda esa etapa, eh, también me contaste que a muy temprana edad te dieron la oportunidad de salir al aire en Caracol Radio, te abrieron los micrófonos y cuéntanos cómo fue esta experiencia. Me imagino que estabas temblando del susto porque, o sea, seguías en la universidad y quién fue el responsable. Por ahí dices en una entrevista que te botaron a la piscina sin flotador. Y no sabes nada. Sí, sí, más o menos, más o menos. Desde el primer día que yo empecé prácticas en Caracol, Diego me botó a la piscina sin flotador, es una forma de decirlo, y siempre me dio confianza. Yo llevaba un día de prácticas y ese día me presentó, como suele hacerlo con los practicantes, pero además de eso me preguntó mi opinión sobre algún tema particular y de ahí en adelante todos los días me dio chance de estar al aire al principio diciendo cosas muy pequeñas, muy puntuales, ya después
me encargó alguna fuente específica, cubrir la liga inglesa, creo que fue lo primero, hablar de los partidos del fin de semana, y después ya uno empieza a desarrollarse periodísticamente y a conseguir fuentes, a conseguir sus propias noticias, a ganarse la credibilidad, la confianza de la gente y bueno, Diego siempre pues fue un respaldo importante ahí en Caracol pues agradezco mucho lo que tuve la posibilidad de vivir ahí porque siempre lo he dicho, creo que Caracol Radio es la mejor escuela de periodismo del país y pues Diego es un maestro y haber podido trabajar al lado de él seguro que deja muchas enseñanzas valiosas. Tenemos como un poquito de problemas con la señal. Yo ahí te Ahí, escucho bien. listo, Juli. Bueno, me decías que en Caracol es una gran escuela y también me imagino cómo fue esa oportunidad de cubrir un equipo grande que es Millonarios y que ahorita muchos hinchas de Millonarios no creen en lo que dicen las redes sociales, sino en lo que dice Julián Capera, porque ya es una fuente confiable para lo que puede pasar. ¿Cómo fue esa experiencia la primera vez que fuiste al entrenamiento de Millonarios? Y me imagino que le empezaste a tomar cariño al equipo azul. Sí, sin ninguna duda. Cuando uno tiene la posibilidad de trabajar tan cerca de una institución que representa lo que representa Millonarios, pues se genera un vínculo un grande, un cariño y además uno empieza a conocer la historia que hay detrás de los jugadores, sus familias, a ser amigos también en el entorno Millonarios y eso, pues sin ninguna duda, establece una conexión, establece un vínculo que es algo pues que yo nunca he negado, porque creo que no tiene sentido hacerlo y que más allá de esa responsabilidad que me tocó asumir en Caracol cubriendo Millonarios, pues también es algo que disfruto y que hago con mucho cariño. Eso se dio cuando yo pues recién estaba empezando, digamos que había voces muy fuertes que representaban cada uno de los equipos. En ese momento nosotros teníamos a Vanessa Palacio que representaba a los equipos de Medellín, estaba Steven Arce, que ahora es el director del Alargue, que representaba muy bien los equipos del Valle del Cauca, América, Deportivo Cali, Eugenio Baena con los equipos de la costa. Diego, pues es una persona que ha tenido esa posibilidad de acceder a fuentes en Independiente y Santa Fe. Y digamos que de los equipos grandes, el que estaba huérfano de alguna manera ahí en el alargue, porque por supuesto hay periodistas de Caracol, Chemas Escandón lo ha hecho durante muchos años y de forma excelente, pero específicamente en el alargue, pues había como que potenciar Millonarios y me plantearon ese reto, esa responsabilidad y ahí lo asumí con mucho cariño y bueno, hasta el día de hoy lo sigo haciendo y realmente es muy emocionante lo que mencionas, que la gente reconozca el trabajo de uno y que crea lo que uno dice, es algo que evidentemente no se consigue de un día para otro y es un tesoro muy valioso que trato de cuidar con profesionalismo, con mi trabajo, haciendo lo que se debe para que esa confianza de la gente sea retribuida y bueno, gracias a Dios creo que hasta ahora ha sido así. Bueno, Juli, y acá hago un paréntesis porque mucha gente está esperando este momento de hablar de Millonarios y todo lo que está pasando. Tú que eres un referente, que sabes lo que pasa en Millonarios, que en verdad, ¿qué está pasando? Porque se habla mucho el caso, eh, ahora sí, Juli, ¿me escuchas bien? Sí, Santi, quedé en se habla mucho, pero no sé de qué se habla mucho, no alcancé a escuchar, ahí sí perdón. Se habla mucho del tema Jefferson Martínez, Hansel Zapata, Wilker Fariñez, que yo vi en tus redes sociales que se puede decir así, le estabas tomando el pelo a la hinchada por el comentario que él hizo, por varias cosas. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Qué va a pasar con Millonarios?
Bueno, puntualmente esos dos temas están resueltos. Wilker se va, más allá de que falte definir algunos detalles. Ese es un negocio que no se va a caer porque es un negocio entre hermanos, por decirlo de alguna manera. Son dos empresas, dos instituciones, dos equipos de fútbol que pertenecen al mismo grupo inversor que es Amber Capital. Y eso sumado al deseo manifiesto del futbolista desde hace algún tiempo de irse al fútbol europeo, al fútbol internacional, siendo esa la única oferta, la única posibilidad que hay, todos esos ingredientes se juntan y hace que, pues, que ese negocio no se vaya a caer y que más allá de que no esté firmado todavía el documento entre Millonarios y Lens, sí haya una firma, un compromiso de Wilker Fariñez con el equipo francés, pues eso finalmente se va a dar. Y no, pues realmente no era burlarme de la hinchada, por supuesto que no, sino me llamaba la atención cómo cuando está la expectativa tan alta en la gente de cuándo se va a ir, cuándo lo van a anunciar, que saquen un video en el que Wilker dice que aquí vamos a seguir creciendo y luchando. Una frase así me pareció curioso y por eso lo compartí de esa manera. Y lo de Jefferson, pues yo lo explicaba también en redes sociales y en los programas de ESPN durante esta semana. Creo que al final nadie tuvo la culpa, se manejó quizá no de la manera correcta alguna de las partes, pero no creo que había una mala intención. Jefferson había hecho un buen trabajo, sabía que se iba a convertir en el arquero titular de Millonarios, él pasa una carta protocolaria para que no se le renueve el contrato en las mismas condiciones, hablan de un dinero que es muy bueno, Jefferson dice que sí, que lo van a hacer de esa manera, que él firma, y después Millonarios, cuando se da cuenta lo dura que es la situación económica y lo apretados que están financieramente, llama a Jefferson y le dice, no podemos darle lo que le habíamos dicho, nos toca que si usted se quiere quedar, se quede ganándose lo mismo. Y pues por supuesto a cualquiera que le digan eso no le va a entrar bien a la primera porque ya él hacía cuentas de otro dinero. Finalmente, Millonarios decide aceptarle la carta que le había enviado de manera protocolaria, romper el vínculo, no renovar el contrato con Jefferson Martínez y le comunica a Envigado que eso va a ser así, es decir, que no va a ser, no va a ejecutar la compra que era obligatoria además, entonces ahí se viene otro pleito, porque Millonarios dice, bueno, si no hay acuerdo entre dos de las partes, es decir, entre el jugador y yo, el contrato se deshace y yo no lo puedo comprar y eso queda así. Envigado dice, no, usted me firmó un papel que dice que me lo compra, independientemente de lo que usted arregle con el jugador. Entonces, seguramente, como lo hemos explicado también, el siguiente capítulo en esa novela Jefferson Martínez va a ser el pleito jurídico entre Envigado y Millonarios. Envigado va a demandar a Millonarios esperando el pago de ese dinero y Millonarios pues va con sus argumentos de por qué sienten ellos que no están obligados a ejecutar esa compra. Y Juli, el tema Hansel Zapata, porque, o sea, Millonarios, ¿en qué momento? O sea, porque se anunció en la asamblea de socios que ellos habían ejercido la opción de compra de Hansel Zapata y de Jefferson Martínez. Porque ellos en estos momentos salen se puede decir, a desmentir todo esto. Sí, yo creo que no se trata de desmentir, porque igual sería desmentirse a sí mismo, porque como bien lo dices, hay un documento de la Asamblea de Accionistas de Millonarios en la que en los egresos se habla de una inversión para adquirir los derechos deportivos de estos dos jugadores puntualmente. La versión que nos dan a nosotros en Millonarios, porque por supuesto hicimos la consulta, es que al ser esas opciones de compra obligatorias, en el caso de Jefferson Martínez, y al decidir la junta directiva que va a ejercer la otra, en el caso de Hansel Zapata, pues se ponen ahí esas cifras porque ya con ese dinero no se puede contar. Es una decisión tomada y esa plata se va a pagar y por esa razón se incluye en el informe anual para los accionistas que ese dinero se utiliza para la compra de los derechos deportivos de estos dos jugadores. En el caso de Hansel, era la decisión comunicada a la equidad, Millonarios le dice a Equidad que va a hacer uso de la opción, lo pactan a tres cuotas, Millonarios alcanza a pagar la primera y luego viene pues toda esta situación económica difícil y le dice a Equidad pues que tiene que echar para atrás la operación porque no tiene plata, porque no tiene cómo pagar las otras dos cuotas por el pase de Hansel Zapata y por esa razón el negocio se deshace y Hansel regresa a la equidad. Y si no hay otra oferta diferente, pues va a jugar con la equidad. Por ahora está entrenando con el otro equipo bogotano para rematar este año.
Entonces, se puede decir que Millonarios pues, ya anunció a Cristian Vargas y pues se dice que Matías de los Santos va a volver. ¿Solo va a traer esos dos refuerzos o podría traer a alguien más? Pues ellos están viendo alternativas. Hay una posición que le llama la atención, le preocupa al profesor Alberto Gamero y su cuerpo técnico, y es el de un lateral zurdo. Están analizando posibilidades, pero realmente la situación económica no da, es complicado. Sí es difícil en tiempo normal encontrar un buen lateral zurdo, ahora mucho más, porque ahora el mercado con toda esta situación de la pandemia pues se ha puesto mucho más duro y en términos generales, no solo Millonarios, sino la mayoría de los equipos en Colombia no tienen cómo comprar un jugador y es muy difícil que a un equipo como Millonarios le presten un jugador porque ese tipo de operaciones se hacen con equipos más pequeños. Entonces, es muy probable que nos vayamos así. Millonarios, por supuesto, tendría un vacío grande que llenar por la salida de José Guillermo Ortiz también, le va a apostar a Diego Abadía, jugador de la sub-20, y los otros jugadores que terminan contrato también van a subir jugadores de la cantera para que asuman esa posición. Yo no descartaría que llegue alguien más si aparece un buen negocio, que a veces aparecen, los demás equipos también pues van a tener necesidad de generar flujo de caja, de generar dinero, y por ahí si aparece un buen negocio, Millonarios termina contratando un jugador, pero creo que es más bien un caso excepcional. Creo que si se da la lógica, lo más probable es que Millonarios, si logra hacerlo, si hay reforma de estatutos en caso de que se siga jugando en la Liga 1, va a inscribir únicamente a Matías de los Santos y a Cristian Vargas respecto al equipo que arrancó jugando este año. Julia, acá me llega una pregunta y es algo que yo también he visto y es rumores de Felipe Román para la MLS y de John Duque para el fútbol argentino. ¿Tú qué sabes desde eso? A John Duque lo vienen siguiendo hace rato y en el Campín hemos tenido presencia de ojeadores del fútbol mexicano, del fútbol argentino, y es algo que hace rato se viene dando. Incluso han preguntado condiciones, han llamado a la directiva de Millonarios para preguntar condiciones, y es un jugador que por sus características no es un jugador barato. Puede que ahora, con esta situación y con la necesidad tan grande que tiene Millonarios, lo que antes pedía por el jugador puede rebajar quizá esa pretensión y se puede dar la salida de John Duque. Y respecto a Andrés Felipe Román, precisamente esta semana hicimos la consulta con su representante, que a propósito es el mismo grupo de representación, es la misma agencia que maneja al profesor Miguel Ángel Russo, y nos decían que hasta ahora no hay ninguna oferta formal, ni de la MLS ni de otra liga por Andrés Felipe. Bueno, Julio, ya para cerrar el tema Millonarios, ¿qué pasa con Cristian Bonilla? Que también les dicen que las directivas de Millonarios están interesados en él. Sí, también pues hemos hecho la consulta y Cristian nos dice que a él directamente de Millonarios no lo han llamado. En Millonarios nos dicen que por ahora pues están evaluando el tema de quedarse con Cristian Vargas, con Juan Moreno y con el otro arquero que viene de la sub-20. Y bueno, pues está ahí esa posibilidad de Cristian, que para lo que hay en el mercado, digamos que es un arquero conocido y que se da la situación puntual de que está libre porque terminó contrato hace unos 15 días con Equidad. Pero a hoy, pues puedo decir que no hay una negociación entre Millonarios y Cristian Bonilla. Juli, ya esto, ya para terminar el caso Millonarios, y es que varios periodistas empezaron a tener una discordia por los ídolos de los últimos 20 años. Tú que has estado cerca al cuadro embajador, para ti, ¿cuáles son los tres ídolos de hace 20 años de Millonarios? Bueno, yo sí creo que hay un cambio grande, un cambio importante en cuanto a la manera como la hinchada asumía la relación respecto a los jugadores de su equipo, hasta antes de ese periodo puntual que me mencionas de 20 años y después. Es decir, antes había muchos más ídolos en Millonarios y jugadores que realmente pues deslumbraban con su fútbol, pero creo que en los últimos años también ha habido jugadores muy importantes. Yo estando muy chiquito recuerdo lo que representaba Andrés Chitiva para Millonarios, me parece que era un jugadorazo, es de los primeros jugadores del fútbol colombiano de los que tengo recuerdos.
y indudablemente en esa época de mi vida, cuando me hablaban de Millonarios, pensaba en Andrés Chitiba y sé que representó un montón de cosas para la hinchada. Y después hay jugadores importantes también, quizá no al nivel de los ídolos de antes. Lo de Mayer Candelo en cuanto a juego a mí me parece excepcional, es uno de los mejores jugadores que nuestra generación ha tenido la posibilidad de ver. Y después jugadores que han generado un vínculo muy grande con la hinchada. A mí, uno actual, por mencionar uno actual, lo de Macalister Silva me parece muy bueno. Macalister puede tener partidos buenos y otros no tanto, semestres muy buenos y otros no tanto, pero negar la entrega, el corazón, el sacrificio, el amor que pone Macalister Silva cada vez que tiene la posibilidad de vestir la camiseta de Millonarios, pues sería una locura. Tiene 3 periodos, ya fue campeón, aún en pasajes muy complicados del equipo es el que trata de ir al frente, de echarse el equipo al hombro. Entonces, pues creo que merece también un reconocimiento para mencionar alguno de los actuales. Bueno, Juli, ya cerrando el tema de Millonarios, seguimos tu trayectoria como persona y periodista y algo muy curioso, en todos esos momentos que yo te conocí en el tema de entrenamientos y demás, eh, tuve la oportunidad de que tú me dijeras que tenías cierto poder con los practicantes. ¿Cómo es esa faceta de pasar de practicante a mandar a practicante? Es muy difícil, o sea, cuando a ti, me imagino que tu jefe en ese momento era Diego Rueda. ¿Tú eres igual que Diego Rueda cuando tú eras practicante o eres un poco más suave? Es una buena pregunta. Yo creo que eso lo tienen que responder ellos, saber qué tipo de jefe soy yo, qué tipo de jefe fui yo en esa situación puntual. Era extraño y sobre todo los primeros o con los primeros practicantes que tuve la posibilidad de tratar, pues era una situación complicada porque muchos de ellos eran mayores que yo. El hecho de yo estar todavía en la universidad y ellos estar haciendo prácticas en su periodo normal, es decir, terminando ya la carrera universitaria, hacía que, por ejemplo, yo tuviera 20, 21 años y mi practicante tuviera 22, 23 o 24, tuve un practicante de 25 y eso hacía que, pues, que fuera extraño que una persona menor que ellos pues los tuviera a cargo, por decirlo de alguna manera. Pero pues bueno, yo siempre he tratado de hacerlo con mucho respeto, entendiendo que los necesito, por supuesto, porque la función de los pasantes es supremamente importante y un gran pasante hace tu trabajo más fácil y un mal pasante te complica todo y te dobla el trabajo. Entonces, dándoles el lugar que merecen, entendiendo que la responsabilidad que tienen es muy importante y con mucho respeto, tratando pues, de nunca olvidar que todos pasamos por ahí y sobre todo que ese es un periodo en el que estamos aprendiendo, más allá de que una empresa tan grande como Caracol te dé responsabilidades importantes y deposite en ti un grado de confianza, pues al final estamos aprendiendo y a veces la mejor manera de aprender es cometer errores. Y pues trataba de tener eso muy presente. Si alguno de mis practicantes me está viendo y siente que no es así, puede hacer pública su queja y le pido que me disculpen, pero de verdad que nunca fue mi intención, nunca fue nada personal. Y precisamente, Juli, o sea, el nombre de un practicante que tú digas, hombre, este man me tocó es sacarle caracol, pero rapidito porque no hacía nada. Porque de eso yo me acuerdo de una conversación que nosotros tuvimos que tú estabas, pero volado de la piedra. Sí, no, me parece que no quedaría bien ahora exponerlos y todos al final aportaron algo. Yo tuve la posibilidad ahí de trabajar además con grandes amigos, personas que conocía de antes, que había tenido la posibilidad de tratar con ellos en la universidad, como Lady Ospina, que fue mi primera practicante, como Sergio Calderón, que es un amigo grande de la vida que hice en la universidad y después fueron mis practicantes y pues espero que me sigan queriendo como amigo después de haber hecho las prácticas. Y tuve practicantes muy buenos, Catalina Lombana, ahora también me acuerdo, Carlos Villalba, que es un muchacho de Cartagena que vino y nos aportó un montón de cosas. Tuve practicantes muy buenos y a ellos un reconocimiento y mi respeto, mi agradecimiento. Y de los que no rindieron como yo esperaba,
ellos sabrán, pero no, no me queda bien mencionarlos públicamente. Juli, precisamente, pues tú eras la persona encargada de cubrir la selección Colombia en Caracol. ¿Cómo era el momento de relación tú en el exterior o en otra ciudad y practicante acá en Bogotá? Porque por ahí dicen, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Los practicantes hacían fiesta cuando tú no estabas en la cabina? Seguramente se relajaban un poquito y dirían, gracias a Dios este man se fue y está a cientos de kilómetros y no me está sobando la vida todo el rato, me imagino, me imagino. Seguro, también muchas veces me dieron la mano también porque eh, pues tú que tuviste la posibilidad de viajar conmigo, te diste cuenta cómo era el trote y cómo tocaba estar todo el tiempo produciendo contenido y estar dispuesto a salir desde las 6 de la mañana en el programa de Gustavo Gómez o Darío Arismendi antes hasta las 11 de la noche en el alargue y durante el día ir haciendo un montón de cosas y a veces uno siente que no da abasto y la ayuda de los practicantes desde Bogotá pues fue también fundamental. Seguramente que sin ellos no lo habría logrado. Precisamente de la selección, Juli, ¿cuál fue tu primer partido que cubriste a la selección? ¿Qué sensaciones? ¿Cómo te dieron primero, cómo te dieron la noticia? ¿Qué partido fue? Y los nervios, ¿cómo manejaste eso? Bueno, yo el primer partido de selección en el que estuve, creo que fue un Colombia-Bolivia en la ciudad de Barranquilla, rematando esas eliminatorias al Mundial de Rusia. En esos últimos partidos que jugó Colombia en Barranquilla, esos 3 o 4 últimos partidos, viajábamos todos, viajaba todo el equipo de la Largue, que era el programa en el que yo estaba en ese momento. Y fue el primer partido de Colombia que tuve la posibilidad de hacer. Y ya después bueno, yo estoy en el Mundial, pero no estaba cubriendo Colombia. Mi base de operaciones fue Moscú, donde estuve 42 días y teníamos muchísimo trabajo. Había 11 selecciones ahí concentradas, pero no tenía Colombia a mi cargo. En ese momento lo hacía también una gran periodista y una amiga personal a quien quiero mucho, que es Pilar Velázquez. Ya cuando termina el proceso Peckerman y en esa etapa de transición, cuando asume Arturo Reyes, a mí me envían a esos partidos de Selección Colombia en Estados Unidos, que fueron primero en septiembre, después en octubre, 2 partidos en septiembre, 2 en octubre, y ya ahí tuve la posibilidad de hacerme cargo de la selección. Y ya el año pasado, en 2019, los amistosos de marzo, que tuvimos la posibilidad de compartir ahí en Japón y Corea, después la Copa América, después los amistosos de septiembre, de octubre, de noviembre, y bueno, era un reto bastante grande. Yo sabía lo que estaba en juego. Creo que pues di lo mejor de mí y espero que esa sea la imagen que haya quedado en la compañía respecto a mi cubrimiento de Selección Colombia. Bueno, y esta pregunta, las personas conectadas no la van a entender mucho, pero la tengo que hacer. ¿Te dio tan duro como me dio a mí mi primer cubrimiento de selección? Sí, seguro, seguro. Yo estaba muy nervioso. El primer cubrimiento que tuve de selección estaba muy nervioso porque pues hay ahí un elemento adicional para algunos de los periodistas de radio y tiene que ver con poder salir al aire. Yo viajaba solo, yo no tenía un ingeniero ni nadie que se encargara de la parte técnica, entonces me tocaba a mí. Yo no tenía ni idea cómo se hacía eso. Diego siempre trataba de instruirme, de enseñarme, pero no era lo mismo tenerlo a él a cientos de kilómetros de distancia y tener que llegar a un estadio, hablar en otro idioma, tratar de conseguir la conexión de Internet, además de la conexión de Internet que fuera por cable, probar para que no se fuera a caer el día de la transmisión, pagar si tocaba que hacerlo. No, casi que cada estadio funciona de forma diferente. Entonces, específicamente esa parte, o sea, no la parte periodística, digamos que eso me preocupaba, pero no tanto. Al final yo sabía lo que tenía en ese sentido, pero la parte técnica, solucionar la parte técnica, me angustiaba un poquito y yo pues luché con eso, no solo en ese viaje, sino en todos los siguientes, era como lo que más ansiedad Y me soy generaba. testigo, Señor. so- soy testigo de eso. 3 días antes, 2 días antes corriendo.
Sí, no, tú me viste sufrir bastante por ese tema. Pero seguro que el primero es el más angustiante de todos y a medida que van pasando los viajes y que uno va viendo que gracias a Dios sobrevive a esas cosas, pues la ansiedad sigue y la angustia, pero ya no tanto como en ese primer viaje. Sí, porque el primer cubrimiento da duro, muy duro, lo digo por experiencia. Y Julián sabe todo lo Sí, que por yo viví supuesto. y precisamente que no estaba en este continente, estaba en otro y es muy difícil. Sí, Pero estamos bastante lejos. bastante, sí. Bueno, Juli, cubres tu primer mundial, Rusia 2018, pero mientras viajas pasa algo que tú no esperabas, o tal vez el corazón de hincha decía que tal vez podía pasar. ¿Cómo viviste, o cómo no? Primero, ¿cómo te enteraste del título de Tolima frente a Nacional? Yo me enteré porque me bajé del avión y al subirme al avión yo me había dado cuenta que adelante en la misma fila que yo iban dos hinchas, dos señores con la camiseta del Tolima. Yo la llevaba también, por supuesto, porque era quizá uno de los partidos más importantes en la historia del club. Y si Tolima lograba lo que finalmente logró, esa hazaña, pues iba a ser el partido más importante en la historia del Deportes Tolima. Yo me di cuenta que ellos llevaban la camiseta. Nosotros volamos de Bogotá a Madrid para hacer conexión a Moscú y vamos para el Mundial y durante ese vuelo, que dura 10 horas, jugaba Tolima el partido de vuelta contra Nacional. Y yo me doy cuenta que Tolima queda campeón al bajarme del avión, empiezo a buscar la red de Wi-Fi en el celular y no me agarraba, no me cogía. Ellos iban adelante, entonces les cogió señal primero y cuando yo vi que esas dos personas que yo no conocía se abrazaron, se arrodillaron y se pusieron a llorar, yo me di cuenta que Tolima había quedado campeón, sin saber cómo, sin entender cómo había pasado el milagro. Así me di cuenta, salí corriendo, me arrodillé, los abracé. No sé quiénes son, porque en medio de la emoción y de la adrenalina y de la necesidad también de ir rápido a hacer migración, ir por la maleta, no hablé más con ellos, pero simplemente los abracé y lloré ahí un rato con ellos. Ahí en ese momento me agarra el wifi y tenía 10.000 mensajes, era impresionante la cantidad de mensajes que tenía y ahí pues empiezo a darme cuenta de la locura que había sido ese partido, de la locura que era Ibagué en ese momento, que estaba de madrugada, ya era la madrugada del domingo y la ciudad estaba absolutamente enloquecida con el título del Tolima. Y bueno, pues fue muy emocionante. No fue como yo hubiera querido vivirlo, porque esperé muchos años para eso y no pude ver el partido en vivo, pero así es la vida y así es esta profesión. Pero sin ninguna duda fue absolutamente emocionante hasta las lágrimas, darme cuenta que Tolima había quedado campeón así. ¿Y cuándo pudiste ver el partido como tal? O sea, ya sabías que Tolima había sido campeón, pero uno como hincha y que no ha visto el partido, uno sufre, y me imagino que sufriste en esa tanda de penales. Sí, yo lo vi ahí mismo, porque nosotros teníamos un rato siempre importante ahí en Madrid. Nosotros llegábamos muy temprano a Madrid y el vuelo a Moscú era hasta por la noche, entonces teníamos tiempo y yo dejé que todo el mundo hiciera el proceso de migración antes que yo. Ahí me senté y vi el partido completo, vi la tanda de penales y después de eso sí ya salí un rato a conocer Madrid, a ir a la Gran Vía, al Santiago Bernabéu con el corazón repleto de alegría, pero fue en ese momento, ahí mismo que vi el partido y vi pues las cosas increíbles que habían pasado en ese partido, que hay un amigo mío que dice una frase que es muy cierta, seguro que en la repetición de ese partido no lo ganamos, o sea, pasaron un montón de cosas que, bueno, el título realmente era para el Tolima, no hay otra forma de explicar la cantidad de sucesos puntuales que se juntaron en ese juego para que Tolima saliera campeón. Y después del Mundial, pues, o sea, la gente piensa que los periodistas, muy chévere viajar porque van a ver, pero ellos no saben que cuando uno cubre una Copa América, un partido amistoso, escasamente tiene las horas para dormir. Me imagino que después de que regresaste del Mundial de Rusia, pudiste celebrar con tus amigos y tu familia el título del Tolima o ir directo a trabajar.
Sí, no, yo ahí tuve unos días de descanso. Me acuerdo que me fui un puente para Girardot con Marcela a reponer energía. Ah, bueno, no, recién llegué, me fui unos días para Ibagué. En el mes de julio cumple casi toda mi familia, entonces a celebrar cumpleaños y después a pasar unos días con ella y recuperar fuerzas. Y ya después, ya cuando arrancó el siguiente campeonato, que fue muy bueno y que Tolima estuvo muy cerca de volver a jugar la final, se quedó en el último partido ante el Medellín, pues también el reencuentro con mis amigos, con la banda del Marrano, que es con quien vemos todos los partidos del Tolima. Pero realmente digamos, esa gran celebración creo que sigue pendiente y espero tenerla cuando Tolima vuelva a ser campeón. Claro, me imagino que es duro que el equipo de sus amores sea campeón y uno esté volando y no pueda celebrar, porque uno lo espera, pues, lo digo porque me ha pasado, uno espera varios años para poder celebrar y uno volando. Pero también hay otra sensación en ese viaje. Tolima campeón, pero es tu primer mundial. ¿Qué sensaciones, qué expectativas llevabas para Rusia? Yo iba asustado, primero que todo, porque pues sabía que iba a estar muy lejos de la casa durante mucho tiempo y que me iba a enfrentar a un evento en el que nunca antes había tenido la posibilidad de estar. Iba muy emocionado también porque es cumplir un sueño de niño, la posibilidad de estar en un mundial de fútbol y además la posibilidad de hacerlo ejerciendo tu profesión y siendo corresponsal de una cadena tan grande como Caracol Radio, como W Radio, pues era absolutamente emocionante. Digamos que esa era como la mezcla que había en mi corazón al subirme a ese avión y al saber que iba para Rusia. Y ahí está el tema Selección Colombia, porque pues acá los colombianos sí lo vemos por televisión, pero el corazón también llama. ¿Te dio muy duro la eliminación de Colombia frente a Inglaterra? Sí, me dio duro, porque además yo sabía que de alguna manera el Mundial no se acababa, pero ya no iba a saber igual. Implicaba también que algunos de nosotros iban a tener que regresar a Colombia porque la expectativa, la inversión que hay alrededor de un Mundial en un país que está en competencia, pues es mucho mayor hasta que llega el momento de despedirse. Y por supuesto en lo deportivo, uno siempre quiere que Colombia avance y ese partido pues lo viví muy intensamente. Yo no tenía que estar en la transmisión, no tenía boleta tampoco para ese partido. Me colé a la tribuna ese día con ayuda de Steven Arce, con ayuda de Pilar Velázquez. Estuve muy nervioso también durante una parte del partido de que me fueran a pillar, de que me fueran a sacar. Eh, y lo viví pues en medio de todas esas cosas que pueden pasar por la cabeza. El gol de Mina, yo estaba ahí justo en la tribuna detrás, lo vi muy cerquita, es uno de los goles que más he gritado en mi vida, sin ninguna duda. Cuando David tapó el penal también me quedé sin voz en esa jugada puntual, al otro día no tenía voz por ese penal. Y bueno, al final, tristeza, pero pues entendiendo que el juego es así, que el fútbol es así y que eh, perder también hace parte del juego. Bueno, Juli, y acá te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hubieras preferido? ¿Ver a Colombia campeona del mundo, tú en el estadio, y que el Tolima no haya ganado el título? ¿O que el Tolima haya ganado el título y cosa como se haya dado? No, yo siempre lo he dicho, el vínculo que se tiene por el club es mayor, es más grande en mi caso. Yo, por supuesto, la selección representa un montón de cosas, la quiero muchísimo, he llorado de alegría y de tristeza por la selección Colombia, pero no se compara al sentimiento que hay por el club. Y ganar una final en las condiciones en las que la ganó Tolima después de perder el partido de ida, teniendo que ir al Atanasio donde ni siquiera le habían hecho un gol a Nacional en todo el campeonato, enfrentar a Nacional que llevaba un montón de finales sin perder, dándole vuelta a ese partido. Realmente era una hazaña, era un milagro y creo que eso no lo cambio por nada. Lo que logró Tolima ese 9 de junio no lo cambio por nada, por ningún otro título de ningún otro equipo del planeta.
Eso siempre dicen los hinchas de corazón, que el amor que se siente por la selección no se siente por el equipo, por donde uno nació. Sí. Bueno, Juli, bueno, me dices que ya a partir de, bueno, después de Rusia, empiezas detrás de la selección, ir detrás de la selección. ¿Qué países que nunca pensaste conocer, conociste por ir detrás de la selección? Bueno, yo con Colombia, yo no conocía Estados Unidos, estuve con Colombia en Estados Unidos, estuve en la Florida, en Miami, en Tampa, estuve en Nueva York. Después tuve la posibilidad de hacer el viaje más largo de mi vida, que es a Yokohama. Fueron primero 5 horas en avión de Bogotá a Houston, después 14 horas de Houston a Narita y después 2 horas y media de Narita a Yokohama. Después estuve en Seúl también, una ciudad impresionante. Corea del Sur también es un país bellísimo. Estuve en Perú, yo no conocía Perú, estuve en Lima en el partido amistoso previo a la Copa América. Después en Brasil estuve en Salvador Bahía y en Sao Paulo. Eh, Después Europa, que tampoco lo conocía, en España, Alicante y Lille en Francia, y después nuevamente Estados Unidos. Ese es el recorrido de países chuleados acompañando a la selección. Y precisamente porque has estado en todo el ciclo, Carlos Queiroz, ¿qué piensas del técnico portugués que a muchos colombianos no les gusta su estilo de juego y de hecho han llegado comentarios de que este técnico no nos va a llevar, primero no vamos a ganar la Copa América que viene el próximo año, ni mucho menos vamos a ir a Qatar 2022? Yo creo que es muy prematuro decir que Queiroz va a ser un fracaso, así como es prematuro decir que va a ser un éxito. A mí hay cosas que me gustan de su estilo de juego. Creo que eh, no todas no las sabemos y no todas son malas ideas. Creo que hay cosas que funcionan. El hecho, por ejemplo, de jugar con un centro delantero definido y dos extremos, creo que es una buena idea porque hace rato nosotros no tenemos un compañero ideal para Falcao García y seguir insistiendo con los dos delanteros podía ser un error. Esa línea de tres en el medio campo me gusta, más allá de que no esté tan de acuerdo que Juan Guillermo Cuadrado, que ha cumplido y que ha asumido esa posición con responsabilidad, lo haga ahí. Me preferiría a otro jugador como interior, pero ese esquema me gusta. Y hay cosas que no, por ejemplo, que Cuadrado juegue ahí, que utilice centrales en la posición de laterales, porque más allá de que él diga otra cosa y que diga que es para atacar con todas las piezas, creo que eso le da un carácter muy defensivo a la selección y en eliminatorias, al menos en Barranquilla, creo que no se debería jugar de esa manera. Pero como digo, creo que hay cosas buenas, otras no tanto, y que esto está muy prematuro. Realmente competencia oficial, solo la Copa América en la que Colombia hizo partidos interesantes. El partido ante Argentina fue muy bueno. Nos termina sacando el que hace rato nos saca, que es Chile, y creo que hay que verlo en competencia oficial, en el reto que sigue, que es la eliminatoria, y ahí realmente nos vamos a dar cuenta para qué está esta selección. O sea, para Julián Capera, si Colombia, o sea, para varios periodistas dicen que el gran reto de la selección Colombia de Carlos Queiroz es ganar la Copa América, pues que de una u otra forma se va a hacer acá en Colombia. Para Julián Capera, ese no es el reto es las eliminatorias. Sí, yo creo que esta generación tiene la deuda de conseguir algo, de ganar algo. Nunca antes habíamos tenido tantos futbolistas tan buenos en las mejores ligas del mundo y eso hace que Colombia esté obligada a ser protagonista en la Copa América, que además es nuestro país. Pero si Colombia no gana la Copa América, creo que no es un fracaso, como han dicho algunos, porque es que en esa Copa América, bueno, otra cosa es si finalmente todos deciden traer un equipo sub-23, como dijo Brasil, para preparar los Juegos Olímpicos, ahí sí estaría Colombia obligada, pero si no, y si jugamos contra los mejores de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, creo que la competencia es muy alta. No somos mejores que esas selecciones. En el caso de Brasil y Argentina, podemos estar en el mismo nivel de las otras como Uruguay y Chile. Entonces creo que hay un reto importante. Sí es una obligación en un continente como el nuestro y con los cupos que hay, clasificar al Mundial. Eso sí lo veo así, pero no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que no ganar la siguiente Copa América debería marcar la interrupción o la finalización del proceso Carlos Queiroz. Sí, porque ya varios periodistas y también hinchas
han dicho que pues, primero no les gusta el esquema del portugués porque en los últimos partidos y que hemos tenido la posibilidad de observar dentro del estadio, la selección no juega nada y que se ha perdido un poquito la esencia que nos había dejado Pekerman. No, no sé tú qué Sí, opinas de pues eso. yo creo que es un estilo diferente el de Carlos Queiroz. Hay cosas que creo que son buenas, como lo decía ahora, otras cosas a las que seguramente nos va a costar más tiempo adaptarnos, pero al final hay que darle tiempo de trabajar y son los resultados los que lo van a mantener. Seguramente así Colombia juegue, entre comillas, horrible. Si gana todos los partidos 1-0 y los que no ganan los empata 0-0, pero con eso le basta para llegar a la final de una Copa América, como pasó con Paraguay en algún momento, o para clasificar nuevamente al Mundial. Seguro que la gente se traga el sapo y no importa que Colombia juegue feo si al final consigue resultados. Entonces, hay que darle tiempo, el fútbol es de resultados y si logra objetivos, pues bueno, él va a tener la razón. Bueno, Juli, ya para ir cerrando, cuéntanos un poco cómo fue la despedida de Caracol y que llegaste a ESPN. Cuéntanos cómo fue esa faceta y en qué momento se dio. Bueno, eso se dio en enero de este año. Realmente desde el año anterior la gente de ESPN ya me había buscado, había manifestado algo de interés para la posibilidad de ir a Argentina a trabajar en Sports Center. Finalmente, pues eso no se dio. Yo continué en Caracol y me buscaron este año para hablarme del proyecto de ESPN FC. La idea era seguir en Caracol, poder seguir en las dos compañías. Finalmente tampoco se dio y me tocó decidir entre una u otra. Yo tenía hace rato en el corazón ese deseo, ese anhelo de hacer televisión y bueno, asumí este reto con mucha alegría, con mucha expectativa, con mucha emoción. Por supuesto que fue difícil despedirme de Caracol porque ahí tengo muchos amigos, personas que siento como hermanos, porque fue mi escuela, porque fui fundador de alguna manera del BAR, que era el programa en el que estaba y que ahora pues es un proyecto absolutamente exitoso dirigido por Diego y todas esas cosas hacían que la despedida fuera difícil porque me estaba yendo de mi casa. Pero estoy muy contento, estoy muy emocionado, aprendiendo muchísimo, sintiéndome muy feliz y muy orgulloso de poder trabajar en un monstruo de empresa como es ESPN y una cadena de televisión que también veía cuando niño. Entonces, disfrutando también esta etapa de mi vida. Bueno, Juli, ya para terminar, acá en Adictos al Balón tenemos una sección que se llama Desde los 11 Pasos. Son 11 preguntas que tú tienes que contestar rápidamente. Casi tienes 5 segundos para contestarlas. Entonces, ¿te le mides? Dale, vamos a hacerlo. La primera, sueño por cumplir. Los Juegos Olímpicos, Canción favorita. mi novia y mi pueblo, de El Binomio de Oro, de Rafael Orozco. ¿Se arrepiente de algo en la vida? Eh, sí, pero no puedo decir de qué. ¿Lechona o tamal? Uy, eso es como elegir entre un hijo y el otro. Lechona, ¿Con cuál título se queda? ¿Con el 2003 o 2018? 2018 sin duda. Jugador que quiere que vista la camiseta del Deportes Tolima. James Rodríguez, El que va y Ibagué tiene que, el que va y vague tiene que comer tamal, lechona. periodista referente. Hernán Peláez, Jugador favorito. Didier Drogba, Viaje que nunca va a olvidar. Japón, Y la última, ¿con la luz prendida o apagada? con la luz apagada. Listo, Juli. Ya estas fueron las 11 preguntas de la sección de los 11 pasos de Adictos al Balón. Y agradecerte por regalarnos este espacio, contarnos tus anécdotas. Y al fin, ya para finalizar, darle un consejo a todas esas personas
que están estudiando periodismo y que son fanáticos del fútbol, un consejo para que lleguen a ser así igual que tú o más grande. Bueno, Santi, muchas gracias por la invitación. Sabes de mi cariño y de mi amistad desde esa época en la que tuvimos la posibilidad de coincidir en esos viajes y de hacer ese buen equipo los tres, con Miguel, Santiago y Julián. Creo que hacíamos un buen equipo. Y el consejo, que sueñen en grande y que se preparen. Siempre le digo lo mismo a los estudiantes de comunicación y específicamente a los que quieren dedicarse a hacer periodismo deportivo. Prepararse no es solo ver partidos del equipo favorito, por supuesto eso tiene que estar ahí, pero además de eso tienen que consumir deporte, tienen que consumir reglamentos, saber cómo se juega cada una de las disciplinas, entender muy bien qué es aquello a lo que se van a enfrentar y aquello de lo que van a hablar y consumir también medios de comunicación. Es curioso, pero muchas veces los estudiantes de comunicación sueñan trabajar en grandes cadenas de comunicación, pero no escuchan radio, por ejemplo. Hay que escuchar radio, hay que ver televisión, hay que consumir prensa local, nacional, internacional, ver cómo se hace un programa de radio en otro país, qué formatos sienten que funcionan y cuáles no. Qué cosas que al escuchar sienten que pueden adaptar a su estilo e ir construyendo su propio discurso, su propia manera de hacer las cosas. Y cuando llegue la oportunidad, cuando llegue el momento, pues todo ese baúl mental va a tener muchas cosas de donde echar mano y muchos elementos que les van a permitir marcar diferencia. Pero creo que esta es la mezcla de dos cosas, de oportunidad y preparación. Cuando se abra esa puerta, ustedes estén en capacidad de decir, aquí estoy yo, no me voy a dejar sacar y voy a marcar diferencia en este camino que es tan peleado porque las facultades de comunicación social sacan y sacan periodistas semestre a semestre, pero también es absolutamente maravillosa. Es un camino que realmente vale la pena. Así es, Juli. Otra vez te agradezco por el tiempo que nos regalaste y sí, experiencias que siempre van a quedar por esos viajes que compartimos y agradecerte. Muchas gracias por este momentico y todos esos consejos y anécdotas que nos contaste. Con mucho gusto, Santi. Un abrazo grande. Listo, Juli, un abrazo.